Después de que el ejército insurgente ganó la batalla de Montes de las Cruces el 30 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo decidió no entrar a la Ciudad de México y el ejército insurgente marchó hacia el norte. Desmoralizado por la orden de Hidalgo, sufrió una desbandada y de los 80,000 hombres quedaron 50,000, mal armados e indisciplinados, de los cuales 4,000 eran regulares de los cuerpos realistas y el resto milicianos. Calleja, por su parte, contaba con una fuerza que ascendía a 2,000 infantes, 7,000 caballos y 12 piezas de artillería. La mañana del 7 de noviembre, en Aculco, las fuerzas realistas se enfrentaron al ejército insurgente que, tras recibir un nutrido fuego de artillería, huyó del lugar. El saldo de la breve batalla fue devastador para los insurgentes, pues perdieron 8 cañones, 11 cajas de pólvora, 40 botes de metralla, 50 balas de hierro, 10 racimos de metralla, 300 fusiles, 2 banderas, un carro con víveres, 1,300 reses, 1,600 carneros, 200 caballos, varios carros con heridos que luego fueron ejecutados, 16 carruajes para jefes principales, 200 muertos y heridos y 600 prisioneros. Hidalgo y Allende se separaron desde entonces. Hidalgo marchó con una parte del ejército a Valladolid, donde se cometieron matanzas de españoles. Allende llegó a Guanajuato, donde las fuerzas de Calleja tenían puesto su objetivo. El 11 de noviembre, José Antonio Torres, conocido como el Amo Torres, tomó la ciudad de Guadalajara e informó a Ignacio Allende de su victoria y lo invitó a la ciudad. El 26 de noviembre, Miguel Hidalgo entró en Guadalajara y fue recibido por el Amo Torres junto con el Cabildo, la universidad y demás autoridades que aún quedaban en la ciudad. En el acto lo llamaron Alteza Serenísima, a lo que Hidalgo no ocultó su satisfacción por aquel trato. Tras haber oído un Te Deum en la catedral, Hidalgo se alojó en el Palacio de la Real Audiencia, donde se organizó una recepción en la que apareció vestido de alteza, con una sotana galonada y una banda a través del pecho. El 2 de diciembre llegó Ignacio Allende. El día 13, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende plantearon la primera política internacional del movimiento de independencia. Emitieron un documento por el que nombraron al primer embajador de México insurgente para Estados Unidos. El nombramiento recayó en Pascasio Ortiz de Letona. Pascasio Ortiz de Letona se encontraba en la ciudad de Guadalajara cuando José Antonio El Amo Torres tomó la plaza. Simpatizó con el movimiento independentista y conversó con Ignacio López Rayón, quien tenía la idea de solicitar ayuda al gobierno de los Estados Unidos. La idea fue presentada a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende y lo enviaron como representante de los insurgentes ante ese país. Para cumplir su misión lo acompañó José Guadalupe Padilla, quien conocía los caminos para llegar a las costas del Golfo de México. Viajaron hacia la región huasteca y en el pueblo de Molango a Ortiz de Letona quiso cambiar una onza de oro. Por tal motivo fue aprehendido y registrado, y en la silla de su cabalgadura encontraron las credenciales que le habían otorgado los insurgentes y fue enviado a la Ciudad de México. Al comprender que sería enjuiciado y que su situación no tenía remedio, decidió quitarse la vida en las proximidades de la villa de Guadalupe. El 14 de enero de 1811, Miguel Hidalgo convocó a una junta de guerra en Guadalajara, donde decidió salir a presentar batalla contra Félix María Calleja. Tras una entrevista con el virrey Venegas, Calleja decidió avanzar sobre Guadalajara y cortar de tajo la insurrección. Con ayuda del intendente de la Puebla de Los Ángeles, Manuel de Flón, conde de la Cadena, y de los militares de la Cruz y Emparán, con quienes planeó la campaña a Guanajuato, se decidió marchar a Guadalajara. Aldama y Allende organizaron en Guadalajara al ejército disponible, que tenía 3,400 hombres entrenados y 1,200 fusiles útiles. Se calcula que el resto eran unos 100,000 hombres sin orden ni preparación, de los cuales 20,000 eran jinetes. Confiaban en el apoyo de su artillería formada por 95 cañones. Para suplir la falta de armamento, en Guadalajara construyeron cohetes con puntas metálicas y granadas de mano para ser lanzadas con ondas. Antes de la batalla, los jefes insurgentes discutieron sobre la estrategia. Hidalgo decidió no presentar batalla dentro de la ciudad. Los insurgentes salieron de la ciudad y acamparon cerca del puente de Calderón la noche del 16 y entonaron cantos religiosos. Hidalgo esperaba que al ver el número tan grande de insurgentes, Calleja desertara y se pasara a su bando. La mañana del 17, Hidalgo afirmó: «Hoy desayunaré en Puente de Calderón, comeré en Querétaro y cenaré en México». Después ordenó a Allende
organizar al ejército para que la artillería quedara a cargo del general José Antonio Torres, la caballería al mando de Juan Aldama, y las reservas las dirigió el propio Hidalgo. El general en jefe era Ignacio Allende. Al principio de la batalla, los independentistas iban triunfando. A pesar de las diferencias de armamento, los insurgentes estaban a punto de derrotar a las fuerzas virreinales. Sin embargo, se confundieron y desesperaron por la explosión de una granada española en las municiones mexicanas. Aquella explosión destruyó gran parte de la artillería, lo que en primera instancia redujo las pocas municiones insurgentes, causó pánico entre los hombres y creó un incendio que les impidió toda visibilidad sobre el enemigo, provocando una ola de desesperación y terror entre los insurgentes que se dieron a la fuga. Los realistas sacaron provecho de esto y empezaron a perseguir al enemigo que huía abandonando hombres y pertrechos. La batalla terminó a las 6 horas de haber comenzado. El desastre fue total y el inmenso ejército insurgente fue aniquilado. La principal consecuencia fue la deserción de miles de hombres que abandonaron el campo de batalla y fue imposible volver a reunirlos. En la derrota del puente de Calderón, la discordia entre los mandos insurgentes ya se había hecho presente, y tal vez fue una de sus principales causas. En esa batalla terminó la oleada insurreccional que había comenzado 4 meses antes en el pueblo de Dolores. El 28 de febrero, José de la Cruz Fernández le propuso a Hidalgo que se acogiera al indulto del virrey. José de la Cruz Fernández era un militar español que luchó durante la Guerra de la Independencia Española. Se trasladó a la Nueva España junto con el virrey Francisco Javier Venegas, quien le dio el mando de una de las 3 divisiones realistas para combatir a los insurgentes, con el cargo de mariscal de campo y comandante general de las provincias internas occidentales de la Nueva España. Derrotó a Lamo Torres, a José María Mercado y finalmente el 14 de enero a Ruperto Mier en la batalla de Urepetiro, recobrando el puerto de San Blas que se encontraba en dominio insurgente. Fue nombrado presidente de la Real Audiencia de Guadalajara y quinto intendente de Nueva Galicia. La respuesta de los insurgentes al indulto del virrey decía que Hidalgo y Allende, jefes nombrados por la nación americana para defender sus derechos, en el desempeño de su nombramiento y de su obligación, no dejarían las armas hasta no haber arrancado de los opresores la inestimable alhaja de su libertad y que estaban resueltos a no entrar en ningún arreglo. Luego de la derrota en Puente de Calderón, las diferencias entre Hidalgo y Allende, los principales jefes de la insurrección, parecían ya irreconciliables. Tras acordarlo con Aldama, Abasolo y el resto de los militares, se le exigió a Hidalgo renunciar al liderazgo del movimiento insurgente en la hacienda de Pabellón el 24 de enero y que quedara Allende como el nuevo líder de la insurgencia. Luego de la mediación de Rayón, se acordó que Hidalgo seguiría con el mando político del movimiento, en tanto que todas las decisiones militares recaerían de ahora en adelante en Allende. No obstante, aquello solo era una mera formalidad, ya que en la práctica Allende se convirtió en el nuevo líder de la insurgencia, mientras que Hidalgo fue reducido gradual y discretamente a la calidad de prisionero por sus propios compañeros. Llegaron al extremo de llevarlo esposado. Estando en Saltillo, los insurgentes decidieron emprender la huida a Estados Unidos, con el fin de conseguir armamento y nuevos reclutas para continuar la lucha. Justamente por aquellos días, Allende recibió comunicado de Ignacio Elizondo, quien los invitó a refugiarse en las norias de Acatita de Baján, situado en la frontera de Coahuila y Texas, entonces parte del virreinato novohispano. No obstante, desconocían que la contrainsurgencia en aquella zona había tenido éxito y las autoridades virreinales habían logrado convencer a Elizondo de lo inútil de la rebelión y lograron que se cambiara de bando y decidiera preparar una trampa para capturar a los líderes insurgentes. Antes de partir, Hidalgo y Allende nombraron a Rayón como el nuevo líder del movimiento. Ignacio Elizondo inició su carrera militar en 1798, después de ser asignado a la milicia provincial de Pesquería Grande. 2 años después fue nombrado capitán de los dragones provinciales de Lampazos. Era uno de los presidios militares más grande e importante del noreste de la Nueva España. En 1806, el gobernador del Reino de Nuevo León, Pedro de Herrera y Leiva, le encomendó la tarea de comandar la 8ª Compañía Militar de Dragones Provinciales de Lampazos, debido a la matanza de civiles en las invasiones frecuentes de los apaches en la zona norte del nuevo Reino de León. Elizondo dejó el servicio militar poco antes del grito del inicio de la Guerra de Independencia.
En las provincias internas de Oriente, el movimiento de independencia no fue bien recibido en su inicio por una parte importante de la población. En sus inicios, Elizondo sentía lealtad por el rey Fernando VII y se proclamaba realista, por lo que su posterior cambio al lado insurgente no sería del todo por convicción propia, sino posiblemente un fingimiento, lo que explicaría su lealtad final al ejército realista. Elizondo estaba inconforme con el grado de teniente coronel y le había solicitado a Ignacio Allende el de teniente general, mismo que creía merecer por los servicios prestados. No se le concedió porque era colocarlo a la altura de Mariano Jiménez, quien ya era teniente general y su inmediato superior, lo que hubiera derivado en un conflicto porque los méritos de Jiménez eran mayores. Elizondo tenía amistad con José Manuel Zambrano, que dirigía la contrainsurgencia en San Antonio de Béjar, en la provincia de Texas, y que había dado un certero golpe contrainsurgente. Redujo a prisión al gobernador capitán Juan Bautista Casas, que se había pronunciado a favor del movimiento independentista, apoyado en su primer momento por el vecindario y tropas estacionadas en Béjar. Ante la derrota del movimiento en la batalla de Puente de Calderón, Elizondo escuchó los consejos de José Manuel Zambrano y decidió encabezar un movimiento similar al de Béjar, y el 19 de marzo entró a Monclova al frente de 200 soldados y fue recibido sin ningún recelo. En la noche, en medio de un baile, tomó presos al gobernador Pedro Aranda, que había sido nombrado por Jiménez, y a sus allegados, y al grito de «Vive el rey» se apoderaron del lugar. La traición había iniciado. Miguel Hidalgo y los otros jefes insurgentes, desconociendo este hecho, salieron de Saltillo el día 17 en una columna compuesta por 1,500 efectivos, 24 cañones y custodiando $500,000 de pesos. Pensaban que tenían el paso libre por Coahuila y Texas para llegar a los Estados Unidos. Viajaban confiados y sedientos. Salieron de Saltillo escoltados por más de 1,000 hombres. La marcha era lenta y penosa por la falta de provisiones y sobre todo de agua, pues las 7 norias del camino habían sido asolvadas por orden de Elizondo. El día 21, Elizondo y su contingente de 341 elementos los esperaron en el oasis de Baján y los fueron tomando prisioneros uno a uno, casi sin resistencia. La sorpresa fue fácil porque los recién llegados se pensaban entre tropas amigas. Además, porque en aquel punto el camino hace una curva en una loma que cubre las fuerzas de los traidores, quienes pudieron detener y desarmar a los que iban llegando sin ser vistos por los que iban atrás. Uno a uno los coches fueron detenidos y sus ocupantes apresados después de ligeras resistencias. En el último coche iban Jiménez, Arias, Allende y su hijo. Al intimarlos a que se rindieran, Allende disparó su pistola sobre Elizondo llamándole traidor. Elizondo salió ileso y ordenó a la tropa abrir fuego. Indalecio, el hijo de Allende, murió y Arias fue herido de tal gravedad que a las pocas horas también murió. Hidalgo, que iba detrás de los coches rodeado de una pequeña escolta, también fue sorprendido y solamente Iriarte pudo escapar y huir a Saltillo para reunirse con Rayón. Elizondo sorprendió la artillería valiéndose de indios lipanes que a lanzadas mataron a más de 40. El resultado de la traición fue de 800 insurgentes prisioneros. Hidalgo, Allende, Aldama, Mariano Hidalgo, Valleza, Santos Villa, Mariano Jiménez, Abasolo, Camargo, Gregorio de la Concepción y muchos más. Además, brigadieres, coroneles y hasta empleados civiles. En suma, más de 1,300 prisioneros, 24 cañones, gran cantidad de víveres, suplementos y equipos militares y más de $1,000,000 de pesos en monedas y barras de plata. Solo la retaguardia insurgente que se percató del desastre escapó a Saltillo. En los meses siguientes, los realistas, sin ninguna compasión, pasaron por las armas un poco más de 1,000 insurgentes. Las calles de Monclova estaban adornadas, había repiques y salvas de artillería, y cuando entró Elizondo al frente de la columna de dragones fue recibido al grito de «Vive el rey Fernando VII» y mueran los insurgentes. Los principales jefes del movimiento de independencia recibían la humillación de ser conducidos frente a una herrería bajo un frondoso nogal donde les fueron colocadas esposas y grilletes. Debido a sus ataduras, los caudillos tuvieron que ser cargados en sillas al hospital que fue habilitado como cárcel, donde hacinados en estrechas habitaciones, semidesnudos, hambrientos y con sed de varios días, comenzaron su cautiverio. Todos fueron conducidos posteriormente a Chihuahua, donde después de ser enjuiciados, fueron fusilados en distintas fechas. Reincorporado a las filas del rey,
Ignacio Elizondo fue nombrado comandante general de las provincias internas de Oriente por el virrey Calleja. Entonces marchó a Texas a combatir las guerrillas que se habían apoderado de San Antonio. Recuperó ese sitio y mostró su crueldad al fusilar a la mayoría de los prisioneros. Pero a mediados de septiembre de 1812, Miguel Serrano, teniente español que había enloquecido ante los excesos cometidos en la campaña, asesinó a Elizondo. Esto fue los hechos de la historia. Yo soy Manuel Palomino.